Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal Si Te Leo. Si lo crees, lo creas, de Brian Tracy, página 51. Ahí estamos con la lectura. Seguimos avanzando con este libro bien interesante, escrito por Brian Tracy y Christina Stein, ¿cierto? Que es una conferencista y psicoterapeuta. Bueno, sigamos entonces. La gran pregunta dice. La segunda pregunta que hacemos es: ¿qué gran cosa te atreverías a hacer si supieras que no puedes fallar? Excelente pregunta. Si tuvieras garantizado el éxito en cualquier cosa, ya sea grande o pequeña, a largo o corto plazo, ¿qué objetivos tan grande, emocionante y desafiante te fijarías? Esta pregunta ayuda a las personas a identificar los miedos que las están deteniendo. Si tuvieras el éxito garantizado en cualquier cosa que intentaras, probablemente te comprometerías con tu deseo del corazón, la gran cosa maravillosa que puedes hacer con tu vida y para la cual naciste. Bien interesante esa pregunta. Hágasela. Hágase la pregunta esa de ¿qué gran cosa te atreverías a hacer si supieras que no puedes fallar? Si el éxito está absolutamente garantizado, ¿qué es lo que harías? La jerarquía de necesidades, dice. Abraham Maslow, el gran psicólogo, revirtió el estudio de la psicología a finales de la década de 1940. En lugar de hacer lo que todos los demás hicieron, que era estudiar personas infelices e intentar discernir las razones de sus problemas, Maslow se centró en las personas felices y las características que compartían. Entre otras ideas, Maslow desarrolló su famosa jerarquía de necesidades. Concluyó que cada persona tiene una serie de 5 necesidades básicas que deben ser satisfechas en orden para que la persona desarrolle todo su potencial. En la base de la pirámide de la jerarquía de necesidades está la supervivencia, la preservación de la vida, el impulso más poderoso de la naturaleza humana. Una vez que una persona tiene asegurada la supervivencia, se gradúa al siguiente nivel de necesidades, la seguridad. Esta necesidad se satisface cuando el individuo tiene suficiente comida, ropa, refugio y dinero para que ninguna de estas necesidades sea apremiante. Una vez que el individuo ha satisfecho su necesidad de supervivencia y seguridad, pasa al tercer nivel de la jerarquía, la satisfacción de las necesidades de pertenencia. Cada persona tiene un profundo deseo de ser parte de un grupo de personas para ser reconocida y aceptada por ellas. Esta es una necesidad tan importante para un individuo como la comida, la bebida y el refugio. ¿Ya? La pirámide de Maslow, muy famosa. Dependiendo de los demás. Es importante que te des cuenta de tu necesidad de contacto humano y pertenencia para comprender cómo avanzar cuando te sientes atascado. Como bebés, somos completamente vulnerables y dependemos de nuestro cuidador principal para la supervivencia física y la comodidad emocional. A medida que nos hacemos adultos, transferimos nuestros apegos a nuestros pares o a otras personas importantes y dependemos de estas relaciones para nuestra salud emocional e incluso para nuestra supervivencia. La razón por la cual el miedo al rechazo es tan poderoso es que la idea de estar completamente solo se siente emocionalmente amenazante para la vida. Dependemos tanto de la aceptación y el apoyo de los demás que aprendemos a reprimir a reprimir nuestras verdaderas necesidades para mantener a nuestros amigos y compañeros cerca. Mira, unas palabras de Cristina, dice. Trabajé con un joven que había aprendido que para mantener a sus padres felices y atentos a él, tenía que reprimir sus propias necesidades y mantener una actitud cooperativa y relajada. Había descubierto que cuando tenía emociones fuertes, positivas o negativas, sus padres no respondían bien, se alejaban de él. Pronto aprendió a reprimir sus sentimientos y sus reacciones para no perder la aprobación de sus padres. Cuando creció,
Se desconectó tanto de sus verdaderos sentimientos que experimentó una baja autoestima y confianza, tanto personal como profesionalmente. Le llevó mucho tiempo aprender que sus deseos y sus necesidades personales eran tan válidos como los de cualquier otra persona, incluidos sus padres. Interesante, ¿eh? La aceptación de los demás, la aceptación de los padres o de aquellas personas o de los padres, de los pares y de los padres. ¿Quiénes son los pares? Las personas con las cuales nosotros no nos desenvolvemos, ¿cierto? Que están, entre comillas, a nuestro nivel. Pero también la aceptación de los padres, también de los padres, es muy importante, o de las personas con que nos criaron a nosotros. Que esas personas nos consideren que efectivamente somos, qué sé yo, buenos padres, buenas personas, en fin. Y muchas veces las personas reprimen su forma de ser por congraciar o por caer bien a otros. Es bien complicado eso. Ojo, porque aquí no se habla del contexto. Es decir, por ejemplo, yo soy una persona que soy súper bueno para la broma. Pero resulta que lo conversábamos precisamente en una capacitación que tuvimos en el trabajo. Pero por el puesto que desempeño, ¿cierto? Me parece, y como no conozco bien a la gente, puede que las personas no tomen a bien, ¿cierto? Que yo esté, que me lleguen con algún problema y yo le bajo el perfil, paño frío a la situación y que además hago una broma. Entonces, ¿por qué? Porque hay personas que puedan reaccionar de diferente manera. Entonces, ojo que también eso yo lo tomo no como ahora como reprimir mi forma de ser, sino que en el fondo es poder contextualizar y estar de acuerdo en cierto lugar donde uno se desempeña. Y básicamente estamos hablando aquí quizás fuera de un ambiente laboral, porque en el ambiente laboral hay ciertos códigos de conducta, podríamos decir, que son parte de la función que uno cumple, ¿verdad? Por lo tanto, es ubicarse en tiempo y espacio. Aquí estamos hablando en el fondo de mi día a día, en mi casa, con las personas que yo quiero, en fin. Eh, por eso es bien interesante eso de que, porque es tanto lo que nosotros necesitamos de la aprobación de otros o de poder encajar en algún lugar, ¿verdad? Que nosotros reprimimos o escondemos nuestras necesidades para no incomodar a la otra persona que nosotros o dependemos de ella o queremos que esté con nosotros. Por eso es bien interesante eso. Veamos qué nos dice el autor. Necesidades de deficiencia versus necesidades del ser. Estos tres primeros tipos de necesidades, supervivencia, seguridad y pertenencia, se definen como necesidades de deficiencia. En su ausencia, el individuo se preocupa por satisfacerlas, excluyendo todo lo demás. Pero una vez que satisfacen el individuo, perdón, pero una vez que se satisfacen, el individuo se mueve hacia la satisfacción de las necesidades de orden superior o necesidades del ser, la cuarta de las cuales es la autoestima. Casi todo lo que hacemos hoy en la vida es para lograr sentimientos de autoestima o para compensar su falta. Tu autoestima, cuánto te gustas a ti mismo, yace en el núcleo de tu personalidad y determina en gran medida la calidad de tu vida emocional. En la jerarquía de Maslow, una vez satisfechas las necesidades de autoestima, el individuo se mueve al nivel más alto, la satisfacción de las necesidades de autorrealización. La autorrealización, como la define Abraham Maslow, consiste en convertirse en todo aquello que uno es capaz de llegar a ser. Bien interesante, ¿cierto? Convertirse en todo aquello que uno es capaz de llegar a ser. Mira, esa es la autorrealización, pero para poder convencerse de eso, de que eso, para poder entender lo que soy capaz de hacer, tengo que tener una buena autoestima. Y el problema está en que mucha gente tiene problemas de autoestima. Muchísima gente. ¿Por qué? Normalmente porque siguen rumeando, como digo yo, ¿verdad? Masticando, ¿cierto? Los problemas de la niñez, los maltratos, las carencias que tuvieron en la niñez,
los fracasos que hubo en la adolescencia, los desamores que hubo, que hubieron, ¿verdad? Fracasos laborales, por ejemplo. Pero ¿dónde está el punto? Que la gente lo sigue viendo precisamente como eso, como todas aquellas experiencias que tuvieron, esas experiencias negativas, lo ven como fracasos, lo ven como traumas, en fin. Y se preguntan, pero ¿por qué me pasó eso a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Actualmente, ¿por qué me pasa esto a mí? Y eso es lo que yo propongo, que hay que hacer ese cambio. No es el por qué me pasa esto a mí, es para qué me está pasando esto. ¿Para qué me está pasando lo que me pasa hoy? Lo negativo o lo positivo inclusive. ¿Para qué me está pasando? ¿Qué es lo que quiero aprender? ¿Qué es lo que necesito aprender? ¿Qué es lo que la vida me está mostrando para yo aprender? Es una oportunidad de mejora en el fondo, ¿verdad? Es como cuando dice, le pido fortaleza a Dios, ¿cierto? Y hay mucha gente que ora, ¿cierto? Y le pide fortaleza a Dios. Pero ¿qué hace? ¿Cómo te llenas de fortaleza? Viene un ángel, ¿cierto? Del cielo y te llena una taza con fortaleza para que te la tomes. Eso es. O la vida te da la oportunidad, te da alguna dificultad para que tú desarrolles la resiliencia, es decir, una capacidad para sobreponerte de estas adversidades y hacerte más fuerte. Entonces la pregunta es, la pregunta que se hace la gente, que cuando vienen estos problemas, la gente dice, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y no es por qué, es para qué. Veamos con las necesidades. Dice, necesidades mayores. Más tarde, Maslow llegó a la conclusión de que hay dos necesidades aún más elevadas, que surgen naturalmente una vez que una persona ha satisfecho las necesidades de supervivencia, seguridad, pertenencia, autoestima y autorrealización. Estas son las necesidades de verdad y belleza. A lo largo de la historia de la civilización humana, hay ejemplos en los que personas y sociedades adineradas invirtieron enormes cantidades de dinero y trabajo en filosofía, en literatura, en poesía y en la búsqueda de la verdad. Luego invirtieron sustancialmente en arte, arquitectura, joyas, edificios públicos y hermosas casas y castillos, todo en busca de la belleza. La persona completamente funcional. El psiquiatra William Glasser definió a una persona que ha alcanzado los niveles más altos de desarrollo mental y emocional como completamente funcional. Esta es una persona que disfruta de altos niveles de autoestima y satisfacción individual y que está completamente relajada consigo misma y con el mundo. La característica más identificable de una persona en pleno funcionamiento parece ser que es completamente no defensiva. La persona completamente funcional no siente que tiene que justificarse o explicarse ante nadie por nada. Vive su vida totalmente de acuerdo con sus propios pensamientos, sentimientos, valores e ideales. Es cálida, amable, feliz y encantadora, y posee una personalidad completamente madura y totalmente integrada. Alcanzar este nivel es uno de nuestros objetivos más importantes. Por eso es interesante poder observar a las personas, observarnos a nosotros mismos y observar a los demás. ¿Cómo son? ¿Son envidiosos? ¿Son peladores? ¿Son mentirosos? ¿Cizañeros? ¿O son personas amables? ¿Son personas felices? ¿Son personas que se les nota en la mirada que son personas mucho más transparentes, digamos, ¿verdad? Mucho más transparentes. Pero hay personas que no lo son, que tú los miras y te das cuenta que son así. Hasta en su forma de caminar, así como medio agachados, así como que no te miran a los ojos, qué sé yo. ¿Qué nos detiene? La pregunta es, ¿qué mantiene a las personas en los niveles más bajos de satisfacción o insatisfacción? ¿Qué causa que las personas se preocupen por la supervivencia, la seguridad y las necesidades de pertenencia? La respuesta, las emociones negativas. Debido a la crítica destructiva y a la falta de amor, los niños comienzan a desarrollar emociones negativas a una edad temprana.
A medida que se convierten en adultos, estas emociones pueden volverse más y más intensas y generar emociones negativas adicionales de varios tipos. Las principales emociones negativas que experimentan las personas son el miedo, la duda, la preocupación, la envidia, los celos, el resentimiento, la indiferencia y los sentimientos de inadecuación, especialmente en comparación con los demás. El miedo, la duda y la preocupación surgen cuando el niño es continuamente criticado cada vez que comete un error de cualquier tipo. Incluso si logra algo que vale la pena, nunca es suficiente para satisfacer a sus padres. Además, los padres rara vez expresan amor o aprobación, o si lo hacen, lo retiran inmediatamente. Se sienten que el niño no los está complaciendo de alguna manera. Convertirse en una persona completamente funcional. Tu objetivo es convertirte en una persona completamente funcional, pero la mayoría de nosotros no lo ha logrado. Como resultado, la mayoría de las personas mira a los demás para validar las decisiones que toma. A menudo, cuando alguien más tiene una opinión diferente o toma decisiones contrarias a la suya, las personas indecisas pueden sentirse inseguras o amenazadas. Preguntan, ¿qué opción es la mejor? Increíble eso, que muchas personas se preguntan en qué opción es la mejor o le preguntan a otros por la duda, por el miedo y por la aceptación social. Porque ¿qué pasa si yo tomo una decisión que a otros no les agrada, que a otros no les gusta? No voy a tener la aprobación de los demás. Y como no voy a tener la aprobación de los demás, me voy a sentir cierto inadaptado. Voy a ser como el bicho raro, en fin, ¿cierto? Por lo tanto, me voy a sentir fuera de... Y como somos individuos, somos personas que nosotros nos desarrollamos en sociedad, ahí se generan algunos problemas. Por eso es que es importante ser una persona completamente funcional. Veamos, unas palabras de Cristina. John es un hombre de mediana edad que lucha por ser decisivo y proactivo en su vida. Él tiene una familia muy cercana y es uno de 3 hijos. Sus relaciones con su familia son importantes para él. A menudo busca la opinión de su madre y su hermano. Después de trabajar con John durante varios meses, me di cuenta de que cada vez que buscaba el consejo de su madre, aumentaban sus niveles de ansiedad. Si estaba de acuerdo con ella y hacía lo que ella decía, entonces su mamá era solidaria y cariñosa. Sin embargo, si hacía o incluso pensaba en hacer algo que ella no aprobara, dejaba de hablar con él durante un par de semanas. Se sentía paralizado, incapaz de avanzar porque sabía que eso significaba molestar a su mamá y ser rechazado por su familia. He trabajado con varios clientes con la misma experiencia. Lo que los detiene y los mantiene estancados es el miedo de que si hacen algo nuevo o diferente, podrían perder el amor o la aprobación de una persona importante en su vida. Como resultado, se quedan estancados en el mismo lugar durante años. Chuta, complicado. Yo creo que esto merece un gran análisis a nivel personal. ¿Qué cosas nosotros hacemos o dejamos de hacer solo por la aprobación de aquellas personas que son importantes en nuestra vida? En este caso, ¿cierto? Era el caso de la madre de John. Porque ¿qué hacía la mamá cuando su hijo no hacía algo que estaba acorde a su pensamiento? Le dejaba de hablar un par de semanas. Un par de semanas, imagínense. Por eso, ojo, cuando nosotros tenemos hijos o hijas, por mucho que nosotros los queramos a nuestros hijos, son seres distintos, son personas distintas que están viviendo un tiempo distinto y tienen que aprender a tomar sus decisiones y aprender a vivir con sus decisiones, sean buenas o malas. Porque también lo hicimos nosotros en su momento. Aprendimos a vivir con nuestras decisiones, buenas o malas. Cuando uno recuerde que la peor decisión que puede tomar es no tomar ninguna decisión. Eso es lo peor que puede hacer, no tomar ninguna decisión. ¿Te puedes equivocar? Sí.
¿Tienes que aprender a vivir con ese error, con esa equivocación? Sí, definitivamente. Todas las personas nos equivocamos en algún momento de la vida. Todos. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese error, entre comillas? ¿Vamos a seguir rumiando? ¿Vamos a seguir llorando por los rincones? ¿O vamos a tomar esa experiencia y vamos a aprender de ella? Eso es lo que hace la diferencia entre las personas. Porque la mayoría de la gente toma todos estos errores, estos fracasos, esto lo que sea, y los convierte en un verdadero ancla que no te deja avanzar, en un verdadero, ¿cierto? Estas bolas de acero que le ponían a los esclavos antes, eso lo convierte la gente y no les permite crecer. No les permite crecer y siguen pegados en el pasado. Lo siguen haciendo. Para bien o para mal, ¿eh? Porque también mucha gente que le fue muy bien, por ejemplo, en una vida pasada, si lo compara con su presente, su vida pasada fue mucho mejor, ahora está pasando por un periodo malo, por ejemplo, y viven de sus glorias pasadas y viven contándole al mundo sus glorias pasadas. Esa persona significa que no está avanzando. ¿Es bueno recordar los momentos buenos? Sí, porque eso significa que son esas victorias que tuviste, puedes trasladar esa emoción, trasladarla a tu presente para poder impulsar tus acciones para un futuro, ¿se entiende? Eso es súper bueno. Lo que nosotros no tenemos que hacer es estar constantemente en el pasado y estar reviviendo ese pasado sin estar trabajando por un presente o por un futuro. ¿Ya? Entonces, que las cosas te hayan resultado bien en el pasado no significa que siempre te vaya a resultar bien. Tienes que aprender eh, a tomar esa experiencia, esa emoción inclusive, y poder trasladarla, ¿cierto?, hacia el futuro para seguir creando, para seguir haciendo cosas. No estar constantemente eh, viviendo de tus glorias pasadas. Veamos. La envidia y el resentimiento. Y aquí terminamos. El día de hoy, por lo menos. La envidia y el resentimiento son emociones negativas que surgen de profundos sentimientos de inadecuación e inferioridad. Oye, dos primeras líneas, pero súper fuerte. Mira, te las leo de nuevo. Dice, la envidia y el resentimiento son emociones negativas. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Que surgen de profundos sentimientos de inadecuación e inferioridad. Parecen ir juntos, del brazo, como gemelos. Fíjese que precisamente escuchaba en la mañana, decía, con respecto al odio, porque aquí habla, ¿cierto?, de la envidia y el resentimiento. Si hay una persona que te odia, hay una persona que siente envidia de ti o tiene resentimiento, es un súper buen indicador para ti. Y yo quedé, ¿cómo un buen indicador? Claro, porque resulta que nadie odia a los fracasados. Nadie odia a los fracasados. Nadie le tiene envidia al fracasado, al que está haciendo mal las cosas, a la persona que está súper mal económicamente, a la persona que no, qué sé yo, que sus relaciones, cierto, amorosas son muy malas. Nadie le tiene envidia a las personas que les va mal, en general, ¿verdad? Nadie le tiene envidia. ¿A quién le tienen envidia, resentimiento, qué sé yo, odio, inclusive, como salía en este artículo? A las personas que les va bien. Entonces es un súper buen indicador. Si hay personas que te tienen envidia, como que hablan de ti, en fin, que como que andan buscando la forma de pegarte la puñalada por la espalda, como hay muchos casos, ¿verdad? Hacerte la cama, en fin, montones de cosas. Es una señal de éxito para ti. Significa que te está yendo bien en algo, algo estás haciendo bien, estás generando algo en los demás, ¿verdad? Y sucede. Y hay personas que no lo pueden evitar, no lo pueden evitar, es tanta esa como envidia, esa fijación que tienen en ti, eh, que tú cuando llegas a un lugar inclusive te quedan mirando así distinto, es chistoso. Pero es una señal de que a ti te está yendo bien, que a ti te está yendo bien, ¿verdad? Cuando hay personas que sienten envidia de ti, envidia en todo sentido, porque tienes un, qué sé yo, por tu estado físico, por tu pareja, por, qué sé yo, por tu casa, por tu auto, por lo que sea, por cosas materiales en general, o por cómo tú eres, cómo te desempeñas, por cómo te vistes, porque, en fin, hay gente que de repente siente envidia de tonteras, po, de tonteras,
oye, qué sé yo, esta persona X se compró tal reloj. No sé, estoy poniendo un ejemplo súper básico. Y hay personas que les corroe, oye, ¿por qué esa persona se compra ese reloj? Me acuerdo del caso de un amigo que me contaba precisamente que él sabe mucho de relojes, yo no, no sé mucho de relojes, de que no sea de las marcas tradicionales, digamos, pero sí hay ciertas marcas que yo no las conozco, pero que sí son muy buenas. Entonces este amigo me decía que estaba, entre comillas, en una discusión o una conversa con un jefe que tuvo, y decía, mira, no, oye, ¿y ese reloj que te compraste? No, este reloj, pero ese reloj es malo, ese reloj no es bueno, qué sé yo, el Festina es un buen reloj, ya, Festina, es más conocido, digamos. Y mi amigo lo mira y le dice, oye, tú no tienes idea de reloj, y le dijo. "No, definitivamente tú de relojes sabes lo que sabe todo el mundo, digamos, pero lo que está en la multitienda. Pero este reloj que yo tengo vale 3 veces lo que vale un Festina. 3 veces, mucho mejor. Es mucho más caro. Porque este gallo sabía de relojes. Pues de chico siempre le interesó, le gustó de las diferentes marcas, los mecanismos, cómo funcionan. El gallo cacha. Sabe cómo reconocer si un reloj es original o no, en fin. Y su jefe por querer menoscabarlo, podríamos decirlo, ¿cierto? Podríamos decirlo así. Se entiende la idea, ¿verdad? Salió para atrás al final. Salió para atrás. Bueno, la envidia es una de las peores emociones negativas. Es el único de los 7 pecados capitales, por el cual no hay recompensa para la persona envidiosa. Se puede envidiar a otra persona hasta el punto de estar furioso por dentro, pero no tiene ningún efecto sobre el objetivo y no le da ningún beneficio o placer a la persona obsesionada con la envidia. La envidia generalmente se aprende de uno o ambos padres como resultado de que continuamente se les dice que las personas que son más exitosas o felices son fundamentalmente malas o deshonestas. Qué tontera más grande, ¿eh? En nuestra sociedad actual, la envidia impulsa la mayoría de las decisiones sociales y políticas, tanto a nivel nacional como internacional. La envidia siempre está dirigida hacia el exterior, hacia alguien, el enemigo, que está haciendo algo mejor que la persona que experimenta el sentimiento de envidia. Debido a que esta persona se considera mala, debe ser derribada o castigada de alguna manera. Lo desafortunado de la envidia es que nunca puede ser satisfecha. En todo caso, crece y empeora con el tiempo y causa mucho más daño a la persona que experimenta la emoción que a la persona o al grupo al que va dirigido. Ya, hasta ahí vamos a quedar el día de hoy, con la envidia. Oiga, fíjese que es como, mire, es como la persona cuando nosotros vemos, qué sé yo, un tremendo auto deportivo por la calle, o una tremenda camioneta, en fin, algo muy llamativo, muy grande, muy bonito, y dice, oye, mira esa persona que... Nadie dice, mira esa persona fue a la universidad, tiene un magíster y un doctorado y por eso le está haciendo súper bien. Entonces, tiene un muy buen puesto en una empresa, qué sé yo, tiene su propia empresa y por eso se compró esa tremenda casa, esa tremenda camioneta, qué sé yo. ¿Qué dice la mayoría de la gente? Pasar al persona, qué sé yo, en un vehículo deportivo, en fin. Ah, no. Narco, seguro que es narco, seguro que es narco. Seguro, seguro. Pero fíjate que no, po. Fíjense que no. Por eso que la envidia es malo. Y como dice ahí en este libro, que lo encuentro toda la razón ahí a Brian Tracy, eh, la envidia corroe más, le afecta más a la persona que siente este sentimiento de envidia más que a la persona que está dirigido. A pesar de que me consta, hay personas que me atrevería a decir ahora por envidia, por apatía o por otros motivos negativos, por supuesto, siempre están buscando hacerle daño a la otra persona. Yo he sufrido en algunos casos de eso, de que buscan ponerte mal con otras personas, de que desacreditan tu trabajo, de que, en fin, montones de cosas, de que te inventan cosas, derechamente te inventan cosas, o se fijan en cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Como que hacen algo, un comentario negativo de algo que se inventan ellos mismos. ¿Para qué?
y lo hacen normalmente con jefatura, en fin, para tratar de ponerte mal, en fin, como para que tú no destaques, ¿no? No, si él hace esto, pero en realidad tiene un lado oscuro, si hay algo malo ahí. Entonces, hay gente que es así, lamentablemente hay gente que es así. Eh, por eso esta norma de convivencia básica con las personas, en ambientes laborales, en lo que sea, no se meta con los demás. Que no sea estrictamente necesario, ¿verdad? Profesional. Pero por último, si a ti no te cae bien una persona, no tiene por qué caerte bien todo el mundo, no tienes por qué ser amigo de todo el mundo, pero sí mantener una relación profesional, una relación de cordialidad, absolutamente cordial y profesional. Con eso, y no andar hablando de lo otro, de andar pelando, esa una cuestión que a mí me carga por lo demás. Eso te va a ayudar muchísimo a tener unas buenas relaciones con las personas, ¿verdad? Cuando una persona habla mal de otro, en el fondo está hablando mal de sí mismo. Es la persona que habla mal del otro el que queda peor. Es el que queda peor. Pero bueno, bien interesante cómo la pirámide de Maslow, los invito a que lo vayan, que lo desarrollen, que lo vean. Hay mucho material ahí, pero con esta lectura yo creo que les quedó súper claro. Nosotros necesitamos primero poder alcanzar esta base de la pirámide, ¿verdad? Poder satisfacer estas necesidades, las necesidades básicas, ¿cierto? De alimentación, en fin, de vivienda, pertenencia, ¿verdad? Necesitamos esta pertenencia a algún grupo, por eso que proliferan mucho, por ejemplo, los grupos de CrossFit. Por eso que el CrossFit tuvo un auge, pero tan exponencial. ¿Por qué? Porque no era solamente de hacer ejercicio, sino que pertenecer a algo. Y ese pertenecer a algo te da una cierta identidad y de hecho, inclusive la forma de hablar de estos grupos es distinto. Y eso pasa en todo orden de cosas. Fíjese que ha sido como objeto de crítica inclusive, eh, las personas que siguen o son parte digamos, del team de Amadeo Llados. Yo me imagino que lo han escuchado. ¿Cierto? Los famosos bro, eh, los famosos bro, el Lambo, hay otras frases que tiene también. eh, pero fíjese que es absolutamente normal. Es absolutamente normal. Me imagino que ustedes han pertenecido a algún grupo, qué sé yo. Hay una cierta jerga en los grupos. Entonces cuando hay estas burlas porque dice, hola bro, el bro, el bro, el bro. eh, Miren, no es tan extraño. De hecho, no es extraño para nada. Que es, qué sé yo, el grupo de los ciclistas, ¿cierto? Esto que les gusta ahí hacer ruta, ¿verdad? Tienen su jerga, su forma de hablar, su forma de decir las cosas. Qué sé yo, los motoqueros tienen otra, ¿verdad? Los artistas marciales tienen otra forma. Qué sé yo, los militares tienen otra forma, ¿verdad? En fin, las personas cuando vamos perteneciendo a los grupos, ¿verdad? ¿Cierto? Porque somos, insisto, somos seres de sociedad, no estamos solos en la vida. Es normal eso, es absolutamente normal. Entonces por eso, ojo con la crítica. Ojo con la crítica, porque la crítica normalmente destruye más a la persona que la expresa que a la persona que le llega, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Por eso cuando escucho mucha crítica en los grupos de Amadeo Llados, mire, o de Andrew Tate, o de lo que sea, fíjese que quédese con lo bueno de las cosas y de las personas, de las situaciones. Aprender es súper bueno, que es lo que nosotros queremos, inclusive de nuestros propios, entre comillas, fracasos. Cuando nosotros no nos va bien en algo, cuando nosotros podríamos decir fallamos en algo, ¿verdad? No obtenemos el resultado que esperábamos, el estado final deseado, ¿cierto? No se cumple, lo consideramos como un fracaso, pero no es un fracaso en sí. El fracaso es cuando nosotros tomamos eso y no aprendemos nada. No decimos, oye, ¿qué falló? ¿Qué se puede mejorar? ¿Cómo lo podemos replantear esta situación? Ahí es donde está la gracia. Bien, estimados, hasta aquí quedamos. Ya llevamos 34 minutos, así que suficiente por el día de hoy. Ya seguiremos otro día entonces con la lectura de Si lo crees, lo creas. Que estén bien.